Hola a todos y bienvenidos a Obelisk, una intrigante serie nano-horror que está en desarrollo. Lo que veremos a continuación serán los episodios existentes hasta el momento. El primer video de esta serie se llama Mi Nuevo Amigo. Comienza con una persona afirmando haber hecho un nuevo amigo e invitando a la audiencia a conocerlo. Explica que esta misteriosa presencia vive en su casa, específicamente dentro de su closet. Dirigiendo la cámara hacia el closet, pregunta si podemos verlo. En un abrir y cerrar de ojos, una extraña criatura aparece dentro. Sin embargo, tras ser notada, la entidad se esconde. El narrador menciona que no le gusta ser observado y se acerca al closet en un intento de encontrarlo. A partir de lo observado, parece que esta criatura tiene la capacidad de manifestarse en lugares donde puede pasar desapercibida, desapareciendo a voluntad en cuanto percibe que ha sido descubierta. Es posible que no se desvanezca por completo, sino que simplemente se desplace a otro punto de la casa. La escena cambia a un momento en el que el protagonista está viendo dibujos animados en el televisor. Menciona que, en ocasiones, su amigo se une a él para verlos. Sin embargo, la entidad no se muestra ante la cámara y la caricatura termina sin que podamos verla. El único sonido en la habitación es el tic-tac de un reloj, acompañado de inquietantes ruidos provenientes del segundo piso. El protagonista decide investigar y recorre los pasillos de la casa, asegurando que su amigo está arriba. Pregunta nuevamente si podemos verlo, pero debido a la oscuridad no se distingue nada. La descripción del video se reduce a una sola palabra, pilfer, que significa robar en pequeñas cantidades o hurtar objetos de poco valor de manera sigilosa. En el contexto de esta serie, esto podría aludir a la naturaleza furtiva de la entidad, que no solo podría estar sustrayendo objetos sin ser vista, sino también tomando algo más abstracto, como energía, atención o incluso la percepción de la realidad del protagonista. Este video marca el primer encuentro con una amenaza dentro de la serie. El siguiente video, titulado Ya casi te vas, incluye la descripción Rarezas encontradas. La grabación comienza con tomas del interior de la casa, donde se documenta la visita de una extraña entidad grande con extremidades largas. Su rostro en esta toma estará censurado por alguna razón. A continuación, se muestra una imagen de la entrada principal, con la puerta completamente abierta. Afuera, otra gigantesca entidad se encuentra en las inmediaciones. Poco después, la criatura vuelve a aparecer, esta vez en una toma más cercana. Segundos después, la cámara regresa a la vista inicial, pero con un inquietante detalle. La entidad ya ha ingresado al closet más cercano. Esto indica que más criaturas se encuentran en este entorno, rodeando una casa que está cerca de un bosque, siendo aparentemente la misma que vimos en el video previo. El nombre de la serie en español es Obelisco, conocidas estructuras que son símbolos de poder y conocimiento ancestral en varias culturas, especialmente en Egipto. Se creían que servían como conductos entre el mundo terrenal y lo divino. Si en esta serie las entidades parecen manifestarse y moverse de manera extraña, desapareciendo y reapareciendo, es posible que el nombre haga referencia a una conexión con otra dimensión o plano de existencia, lo que explicaría la naturaleza de estas criaturas, sus formas y movimientos.
El siguiente video lleva por nombre En tu hogar y con su descripción diciendo: las puertas estaban cerradas. Un padre se despierta en medio de la noche al escuchar a su bebé, Abby, llorando. Decide ir a verla, pero lo extraño es que la puerta de su habitación está bloqueada por una silla. Este no es un acto sin razón, sino una medida de seguridad improvisada, destinada a evitar que algo o alguien entre sin permiso. Esto indica que el hombre es consciente de que ocurren sucesos extraños en su hogar. A pesar de ello, decide mantener a su bebé en una habitación aislada. El hombre retira la silla y comienza a caminar por los pasillos, dirigiéndose hacia la habitación de su bebé, que se encuentra a una distancia considerable de la suya. Al llegar y revisar la cuna, descubre que Abby no está allí, y en su lugar percibe la presencia de algo más. El padre es atrapado por esta entidad peligrosa, y el episodio culmina con la aparición de la criatura acompañada de un mensaje inquietante: las puertas estaban cerradas. Esta última frase sugiere que, a pesar de las precauciones del protagonista, el peligro es inevitable. El siguiente video se llama La casa sin ventanas. Inicia con una persona diciendo que encontró recientemente una extraña casa abandonada en medio de la nada. Un detalle clave a destacar es la presencia de un enorme obelisco a lo lejos, lo que refuerza la referencia a los obeliscos mencionada anteriormente. No hay otras construcciones en sus alrededores, lo que subraya el aislamiento de la casa, situada en un lugar completamente desolado. El protagonista señala que la casa no tiene ventanas ni puertas, y no se observa a simple vista ninguna entrada visible. Sin embargo, tras explorar un poco, encuentra un trozo de madera plana que oculta una entrada, lo que despierta su curiosidad. Decidiendo investigar los secretos que guarda, decide entrar. Se arrastra por el suelo y avanza lentamente hasta encontrar una abertura lo suficientemente grande como para ponerse de pie y adentrarse en los pasillos de la casa. El interior está totalmente a oscuras, y es únicamente la linterna del protagonista la que ilumina su camino. Al avanzar, el hombre se percata de un extraño olor a cerillas quemadas, pero no se detiene, y continúa su recorrido por los pasillos. Eventualmente llega a una habitación en la que las sillas y la mesa están invertidas, fijadas en el techo, lo que genera la sensación de encontrarse en un entorno tipo backrooms. Aunque no comenta sobre ello, sigue explorando el resto de la casa. En su recorrido, se topa con una puerta anormalmente grande y decide abrirla. La escena corta, y a continuación vemos al protagonista en pasillos iluminados, aunque salpicados por manchas de sangre en el suelo. Este hecho no parece alarmarlo, ya que sigue avanzando hasta encontrarse con dos posibles caminos. Lo que hemos visto deja claro que el protagonista no está solo en la casa, que a pesar de parecer pequeña por fuera, se extiende en su interior con largos pasillos y numerosas habitaciones. Esto sugiere que la casa podría actuar como una especie de puerta hacia otra dimensión o un punto de convergencia entre diferentes realidades. Siguiendo con su exploración, el protagonista llega a una nueva habitación, donde encuentra un cartel con un versículo bíblico que reza: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La escena corta nuevamente, y el protagonista continúa su inspección, encontrando unas escaleras con una cruz de Jesucristo en la pared, aunque estas escaleras no conducen a ningún lugar. Más adelante, encuentra una puerta que está demasiado alta como para alcanzarla, por lo que decide girar y buscar otro camino. Se concluye que las últimas palabras fueron mencionadas por la entidad, ya que era de color rojo, y cuando nuestro personaje hablaba, las letras eran de color blancas. Lo que se desconoce por el momento es por qué esta criatura conoce el rostro de esta persona, algo que tal vez podamos saber en futuros episodios.
una casa que parece actuar como portal a otras realidades, la presencia de un obelisco como símbolo de conexión con otros seres, y los sucesos extraños en cada episodio sugieren una trama centrada en fuerzas más allá de la comprensión humana. Estaremos esperando próximos episodios para continuar la trama de esta serie. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.